Para hacer este amigurumi de Cristiano Ronaldo voy a utilizar color carne, blanco, un poquito de este amarillo, carmelita y negro. Vamos a comenzar por la cabeza con el color carne. Y voy a empezar, voy a tejer con una agujeta 3.0. Voy a empezar con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Luego, en la vuelta número 2 voy a realizar 8 aumentos, o sea, un aumento en cada punto. Voy a tener un total de 16 puntos bajos. En la vuelta número 3, 2 aumentos, 2 puntos bajos, con un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 4 voy a hacer un punto bajo, aquí un punto bajo, dos aumentos, está un poquito apretado, realizo un punto bajo y 2 aumentos y luego voy a repetir la secuencia. Luego voy a repetir la secuencia de 4 puntos bajos y 2 aumentos 3 veces. Voy a terminar con 3 puntos bajos. Voy a tener un total de 32 puntos bajos. En la vuelta número 5, 2 puntos bajos y 2 aumentos. Y repito por 3 veces, 6 puntos bajos y 2 aumentos. Termino con 4 puntos bajos y un total de 40 puntos bajos. En la vuelta número 6, 3 puntos bajos, 2 aumentos. Repito 8 puntos bajos, 2 aumentos 3 veces. Termino con 5 puntos bajos. Voy a tener un total de 48 puntos bajos. Y así me va quedando. En la vuelta número 7 voy a realizar 4 puntos bajos, 2 aumentos, 10 puntos bajos, 2 aumentos. Esto lo voy a repetir 3 veces y voy a terminar aquí con 6 puntos bajos. Voy a tener 56 puntos bajos. En la vuelta número 8, 5 puntos bajos, 2 aumentos, 12 puntos bajos y 2 aumentos por 3 veces. Voy a terminar con 7 puntos bajos, teniendo 64 puntos bajos. Y desde la vuelta 9 hasta la vuelta 22 voy a realizar 64 puntos bajos. Y en la vuelta 23 voy a realizar 7 puntos bajos, 2 disminuciones. La disminución la realizo de esta manera. Tomo solo la hebra delantera, saco lazada sin terminar, en la siguiente también la hebra delantera sin terminar y entro por todos juntos. Así realicé una disminución. De esta manera voy a realizar 7 puntos bajos, 2 disminuciones y luego voy a repetir por 3 veces 12 puntos bajos y 2 disminuciones. Voy a terminar con 5 puntos bajos en la vuelta número 23 y ahora le digo la cantidad de puntos en total. Y en la vuelta 23 terminé con 56 puntos bajos. En la vuelta 24 realicé 6 puntos bajos, 2 disminuciones, luego repetí 3 veces 10 puntos bajos, 2 disminuciones y terminé con 4 puntos bajos, un total de 48 puntos bajos. Y luego coloqué los ojitos, los ojos de seguridad. En la vuelta, sin contar estas vueltas de disminuciones, hacia arriba conté 6 vueltas y ahí coloqué los ojitos de seguridad. Realicé este bordado en blanco, estos detalles con blanco para darle brillo, estos en negro y miren las cejitas, las cejas entré un hilo de aquí hasta aquí y luego le hice un nudito aquí. Miren cómo quedó la cara. Y la nariz pasé por 2 justo debajo de los ojos, aquí 2 puntos, pasé el hilo 2 veces hacia allá y hacia acá y así quedó la naricita. Miren, así queda su cara. Ahora voy a empezar entonces la vuelta 25. En la vuelta número 25 voy a realizar 5 puntos bajos, 2 disminuciones y por 3 veces 8 puntos bajos, 2 disminuciones y voy a terminar con 3 puntos bajos. En la vuelta número 25 realicé 40 puntos bajos. En la vuelta 26, 4 puntos bajos, 2 disminuciones, repetí 3 veces, 6 puntos bajos, 2 disminuciones y terminé con 2 puntos bajos. Un total de 32 puntos bajos. Y en la vuelta 27, que es esta, realicé una disminución en cada punto
y voy a tener un total de 16 puntos bajos. Y desde la vuelta 28 hasta la vuelta 34 realicé 16 puntos bajos y ya coloqué el relleno. Para hacer este amigurumi de Cristiano Ronaldo voy a utilizar color carne, blanco, un poquito de este amarillo, carmelita y negro. Vamos a comenzar por la cabeza con el color carne y voy a empezar, voy a tejer con una agujeta 3.0. Voy a empezar con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Luego, en la vuelta número 2 voy a realizar 8 aumentos, o sea, un aumento en cada punto. Para el pelo voy a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos bajos. En la vuelta número 2 voy a realizar 8 aumentos con un total de 16 puntos bajos. En la vuelta número 3, 2 aumentos, 2 puntos bajos. Un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 4, un punto bajo y un aumento, y voy a repetir por 3 veces, 4 puntos bajos, 2 aumentos y al final 3 puntos bajos, teniendo un total de 32 puntos bajos. Y continué así realizando las mismas vueltas que realicé cuando empecé la cabecita. Aquí voy a ir hasta la vuelta número 8, le puede dar al video hacia atrás, y hasta la vuelta número 8 voy a realizar los mismos puntos. Cuando llegue así a la vuelta número 8, que voy a tener un total de 64 puntos bajos, voy a girar el tejido y esto lo vamos a hacer siempre. Voy a girar así y voy a realizar, voy a hacer una cadenita aquí para que levante, giro y aquí voy a realizar 37 puntos bajos, así punto sobre punto. Voy a realizar hacia acá 37 puntos bajos. Y en la vuelta número 2, ahora les explico cómo girar también. Realicé los 37 puntos bajos, voy a subir aquí también con una cadena y voy a girar. De esta manera voy a ir haciendo todas las vueltas del pelo, voy a ir girando siempre. Ahora aquí en esta vuelta número 2 voy a realizar también 37 puntos bajos. Fíjense bien que miren, esta es la cadenita, es en el siguiente huequito para que no tengan aumentos ni disminuciones. Y cuenten los puntos para que tengan la misma cantidad. Aquí vamos a realizar 37 puntos bajos hasta aquí. Aquí voy a subir, en lugar de una cadena, voy a subir con 2 cadenas, porque a partir de la vuelta número 4 voy a hacer puntos medios altos. Vamos a ver ahora para explicarles. Este marcador ya lo podemos quitar. Y cuando llegué aquí, voy a comenzar la vuelta número 4 y como les dije, en vez de subir con una cadena, voy a subir con 2 porque voy a realizar puntos medios altos. Giro, tomo lazada y voy a tomar aquí, vamos a ver bien, 1, 2, aquí es donde es el punto. Voy a tomar lazada así y paso por los 3 juntos. 1, voy al siguiente igual, 2, voy a ir así haciendo puntos medios altos hasta tener 37 y voy a realizar así, esta es la vuelta número 4, voy a seguir así hasta la vuelta número 10 realizando 37 puntos medios altos y voy a ir virando y girando hasta llegar a la vuelta número 10 y terminé la vuelta número 10, miren, así me queda. Ahora para hacer estas mechas, aquí corté el hilo y lo dejé por dentro porque esto no se va a ver. En la parte donde está más largo el espacio, aquí voy a entrar mi aguja en el siguiente punto. Y aquí voy a empezar a hacer estas mechitas. Voy a hacer la primera, voy a hacer 12 cadenas, dejo un punto aquí en el inicio y voy a hacer 11 puntos bajos. Dejo un punto 5 sin tejer y en el siguiente hago un punto deslizado y subo para hacer la segunda mecha que serían 8 cadenas, 7 puntos bajos. Igual dejo un punto, hago un no deslizado, realizo 10 cadenas, 9 puntos bajos, dejo un punto deslizado y en el siguiente voy a hacer 8 cadenas, 7 puntos bajos. De esta manera voy a hacer 4 mechas iguales, también dejando abajo un punto y haciendo un punto deslizado. Luego aquí voy a hacer
9 puntos deslizados y voy a realizar estas dos mechas, que la primera tiene 10 cadenas, 9 puntos bajos, y la siguiente 8 cadenas, 7 puntos bajos. Y aquí dejé esta hebra, que con esta hebra voy a coser. Si este video te gusta y aporta valor a tus creaciones, me ayudas bastante si te suscribes a mi canal. Dale me gusta y cualquier sugerencia o recomendación en los comentarios. Esto servirá para que llegue el video a más personas que lo necesiten y a usted lo notificará cada vez que suba un video nuevo. Gracias. Para coser el pelo, en mi caso, yo lo organizo primero con alfileres para que sea más fácil. Hago coincidir el centro de la cabecita con el centro del pelo. Así, aquí voy a colocar un alfiler. Ahora aquí por los costados, miren, voy a ponerlo aquí. Voy a ir organizando el pelito. Y voy poniendo los alfileres, así. Aquí al frente. Así. Y estas hebritas las voy a ir acomodando. Ya ahora puedo hacerle las orejitas. Así me quedan las hebritas de este lado. Aquí les voy a hacer las orejas. Voy a acomodar estas de acá. Para hacer la oreja, miren, justo debajo del ojo y arriba, aquí donde termina el pelo, ahí voy a entrar mi aguja. Así, voy a poner el hilo de esta manera. Así. Y ahora con una agujeta voy a tejer aquí 5 puntos bajos. Y así me queda. Ahora esta hebrita la voy a entrar aquí, así. Y así mismo realizo la otra orejita. Y así me quedó el pelito. Acomodé por detrás de las orejas. Así me queda el peinado. Ahora vamos a hacer las piernas, que va a comenzar por los zapatos. Para hacer las piernas voy a empezar, miren, así queda la piernita. Voy a hacer dos iguales. Voy a empezar por el zapatico, por la parte, esta aquí, vamos a organizar aquí, por la parte amarilla, que es esta pieza amarilla. Voy a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Esa sería la vuelta número 1. En la vuelta número 2 voy a realizar 6 aumentos, voy a tener un total de 12 puntos bajos, y en la vuelta número 3 voy a hacer un punto bajo y un aumento, teniendo un total de 18 puntos bajos. Ahí voy a cortar la hebra del amarillo. Aquí, para cortar mi hilo, cuando termine ya con el último aumento, voy a realizar en el siguiente punto un punto deslizado, una cadena, y voy a cortar. Así, me queda así. Ahora, con el color carmelita, voy a realizar estas mismas vueltas. Un anillo mágico con 6 puntos bajos, 6 aumentos con un total de 18 puntos bajos, y un punto y un aumento con un total de 18 puntos bajos. Eso lo voy a realizar con el color carmelita. Ya terminé la vuelta número 3. En la vuelta número 4 voy a tomar solamente la hebra trasera, así, y voy a realizar los mismos 18 puntos bajos, así, tomando la hebra trasera. En la vuelta número 5 voy a realizar también 18 puntos bajos, pero ya tomando la hebra completa. Luego, miren, ya subí una vueltecita,
Voy a tomar otra hebra de Carmelita. Esta la voy a dejar aquí porque voy a seguir tejiendo. Voy a tomar el amarillo. Miren, por la parte que está al revés para adentro, así, y la del derecho hacia afuera, y lo voy a colocar aquí sobre el Carmelita. Voy a introducir mi agujeta aquí, miren, así, y aquí debajo de la hebrita que quedó debajo, voy a entrar la agujeta y voy a ir haciendo aquí puntos deslizados para unir así. Fíjense que no dejen ningún punto por el medio para que no les quede muy apretado, y traten que estos puntos deslizados no sean tan ajustados. Ven, más o menos sueltecito, así. Voy a ir así. Está un poco difícil porque como el hilo es tan oscuro, casi no se ve, pero vamos a ir poco a poco. Así, voy a ir así por todo el borde y va a quedarme así. Ya pegué esta piececita, realicé otra vuelta que sería la vuelta número 6 de 18 puntos bajos. En la vuelta número 7 voy a realizar 3 puntos bajos y 3 disminuciones de punto medio alto. Vamos a ver ahora cómo sería. Uno, dos y tres. 3 puntos bajos. Ahora voy a hacer las 3 disminuciones de punto medio alto. Tomo lazada, entro aquí, saco la hebra, entro en el siguiente, saco la hebra, miren, tengo 4 y voy a entrar por los 4. Así, tomo lazada, voy a realizar otra disminución, saco la hebra, entro en el siguiente, saco la hebra y paso por todos juntos. Así, voy a realizar 3 disminuciones y voy a terminar con 9 puntos bajos. Voy a tener un total de 15 puntos bajos y ahí en el final voy a cambiar al color blanco. Ya cambié a blanco y esta sería la vuelta número 14. Voy a tomar solamente la hebra delantera. ¿Ven? Tiene 2 hebritas. Tomo la delantera y voy a realizar igual los 15 puntos bajos. En la vuelta número 15 voy a tomar entonces la hebra trasera. De aquí, de este blanco, voy a tomar la hebra trasera y voy a realizar 15 puntos bajos. En la vuelta 16 y en la vuelta 17 también voy a realizar 15 puntos bajos, pero ya tomando la hebra normal. De la primera piernita voy a cortar el hilo y de la segunda no voy a cortar porque con esta voy a empatar las piernitas, a unirlas. En la segunda pierna, aquí, voy a hacer 2 puntos bajos más para que me quede exactamente en el costado. Miren el zapatico hacia adelante y lo pongo así parejito para que me quede aquí exacto en el costado para poder empatar. Entonces, en mi caso yo realicé 2, usted realice los que necesite para llegar ahí a esa esquinita. Tomo la otra pierna, también la pongo de frente hacia allá y aquí en esta esquinita voy a empatar así. Voy a realizar un punto deslizado y voy a empezar a hacer puntos bajos aquí. Voy a realizar 15 puntos bajos en cada pierna. Este va a ser mi primer punto aquí. Si usted necesite, pone un marcador para que no se le pierda. Voy a realizar 15 puntos bajos aquí y 15 puntos bajos en esta piernita. Voy a tener un total de 30 puntos bajos aquí en esta que sería la vuelta número 18. Y así me va quedando el cuerpito. Después de la vuelta 18,
realicé en la 19 30 puntos bajos también. En la vuelta número 20, 4 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta, voy a tener un total de 25 puntos bajos. En la vuelta número 21 también 25 puntos bajos. En la vuelta 22 voy a tomar la hebra delantera y voy a hacer los 25 puntos bajos. Luego en la vuelta 23 voy a hacer 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta tomando la hebra trasera. Y voy a tener un total de 20 puntos bajos. Voy a seguir así en la vuelta 24, 25 y 26 haciendo también 20 puntos bajos. Voy a ir rellenando para que no se me haga más difícil cuando ya tenga el cuerpo más grande. Ya terminé la vuelta número 26 y en la vuelta 27 voy a realizar 2 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta, tener un total de 15 puntos bajos. En la vuelta 28 voy a realizar 15 puntos bajos y cuando termine voy a cambiar al color carne. Y aquí terminando la vuelta 28, como les dije, vamos a cambiar al color carne. Así. Voy a entrar con los dos colores. Un poco difícil porque está grueso. Este color blanco ya lo puedo cortar. Después voy a hacerles un nudito a los dos colores ahí. Ahora, en la vuelta número 29 voy a tomar solamente la hebra trasera con este color carne. Vamos a tomar la hebra trasera y voy a realizar 15 puntos bajos. Vamos a ajustar los dos colores. Así, voy a realizar 15 puntos bajos. La vuelta 30, 31 voy a hacer 15 puntos bajos tomando ya la hebra completa. En la vuelta 32 voy a hacer 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta, teniendo un total de 12 puntos bajos. La vuelta 33 y 34 voy a hacer también 12 puntos bajos. En la vuelta 35, un punto bajo y una disminución por toda la vuelta, teniendo un total de 8 puntos bajos. Y voy a cerrar esta vuelta tomando solamente la hebra delantera. Les voy a mostrar cómo. Ya llegué a la vuelta 35, fui poniendo relleno según fui cerrando. Y aquí vamos a cerrar, como les dije, tomando la hebra delantera. Así voy a ir haciendo solamente disminuciones. Así tomo la hebra delantera, así una disminución. Y así hasta por toda la vuelta. Y ya voy a cerrar mi cuello. Luego de esto ahora vamos a hacer los brazos. Para hacer las manitos voy a realizar con el color carne un anillo mágico de 7 puntos bajos. En la vuelta número 2 voy a tomar la hebra trasera y voy a hacer también 7 puntos bajos. Al final voy a cambiar a blanco y en la vuelta número 3, tomando la hebra trasera también, voy a realizar 7 puntos bajos. Y en la vuelta 4, 5, 6, 7 y 8, 7 puntos bajos en blanco. Y así me queda la manita. Voy a hacer 2 iguales. Y las voy a coser aquí al lado del cuerpo. Así la voy a coser. Ya le puse las manitos y con hilo negro le hice las rayitas del traje. Con hilo y una aguja lanera fui haciéndole los detalles del traje en negro. Así. Y ahora ya voy a esconder esta hebra y ya casi está terminado. Y así me quedó. Cristiana!